Hacia las 14:25, el Octio autorizó al que hacía las veces de intendente a que repartiera la cena entre los hombres de la patrulla: cerdo salado, queso, pan y una ración de agua con vinagre, conocido por el nombre de posca. Todos los soldados, a excepción de los que montaban guardia, se reunieron en torno a la hoguera, dando buena cuenta de las viandas. Durante aquellos breves momentos de distensión, pregunté al oficial por qué los legionarios habían apilado sendos montones de ramas en la base de cada una de las cruces. Longino, invitándome a degustar aquel vino fermentado, me explicó que consistía en una simple medida de gracia. En caso necesario, si así se ordenaba o si la agonía de los reos se prolongaba en demasía, deberían prender fuego a la leña. El humo remataba a los crucificados, asfixiándoles en cuestión de minutos. Algunos de los infantes, tratando de apaciguar el miedo que, sin duda, aún les atormentaba, empezaron a gastar bromas a cuenta de los prisioneros. Uno de ellos, más osado que el resto, se volvió hacia Jesús, brindando con su jarra de latón: «Salud y suerte al rey de los judíos». La ocurrencia contagió al resto, que también levantó su posca hacia la cruz del Galileo. Jesús, interrumpiendo su jadeante respiración, exclamó: «Tengo sed». El Octio consultó al centurión y este le autorizó a que acercara al Galileo el tapón que cerraba la cántara con el agua avinagrada. Arsenius tomó el cierre y después de clavarlo en la punta de una de las azagallas de la escolta llegó al pie del madero, levantando la lanza de forma que el tapón, previamente empapado en la posca, tocara los polvorientos labios del maestro. Naturalmente, no desperdicié aquella ocasión. Jesús abrió la boca, mordiendo ansiosamente el corcho. El líquido limpió la tierra pero, al penetrar en las grietas, el ácido hirió nuevamente la carne del nazareno, que retiró enseguida la cabeza. Arsenius bajó el pilum y, al observar que el prisionero no hacía intención de repetir el humedecimiento de su boca, se retiró. Los labios del rabí acusaban con sus temblores un incremento de la crisis febril. Tomé entonces una antorcha y, al aproximaría al rostro de Jesús, descubrí cómo la tetanización había empezado a reducir el brillo del esmalte dentario, aumentando en cambio la opacificación del cristalino. Su ojo izquierdo seguía cerrado por los hematomas. La insuficiencia paratiroidea, provocada por la tetanización, debía ser ya alarmante, con un acusado descenso de la concentración de calcio en sangre. No había tiempo que perder. Me alejé unos pasos, hasta llegar al filo sur del promontorio y, de espaldas a los legionarios, ajusté las crótalos a mis ojos. Segundos antes, cuando extraía las lentes de contacto de la bolsa de hule, vi cómo Juan y su compañero regresaban de la ciudad, uniéndose a las mujeres. Advertí a Eliseo del inminente chequeo, anunciándole que, si no me equivocaba, Jesús de Nazaret estaba entrando en pleno proceso preagónico y que, a fin de sincronizar la exploración médica con el tiempo real, ajustara los cronómetros del módulo con la activación del circuito ultrasónico, recordándome la hora cada 5 minutos. Retrocedí de nuevo, plantándome a 3 metros de la cruz central y activé las ondas ultrasónicas. Eran las 14:30 horas, mi primera preocupación fue averiguar la pérdida general de sangre. Las constantes hemorragias, en especial después del enclavamiento, me hacían sospechar un grave descenso de la volemia. Las ondas de 3,5 MHz buscaron las principales arterias y el efecto Doppler en las cavas y aorta confirmaron mis temores. En aquellos momentos, el volumen total de sangre fue estimado en un 47%. Jesús, por tanto, a las 14:30 horas había experimentado una pérdida de 2,82 litros. Estos datos, y otros más complejos que he preferido ahorrar en mi diario, fueron obtenidos, como ya apunté en su momento, después de la culminación de aquella primera parte del gran viaje. El nazareno, por tanto, había perdido casi la mitad de su volemia. Si seguía desangrándose y sin posibilidad de reponer, al menos, parte del plasma perdido, hecho este francamente difícil, la anemia galopante terminaría por provocar un desfallecimiento del que no podría recuperarse. En aquellos momentos, suponiendo que esto hubiera sido posible, el cuerpo del maestro debería haber sido colocado en posición horizontal. Menos 14:35 horas, el inmediato rastreo del vaso solo vino a ratificar el prácticamente mermado circuito generador de glóbulos rojos o eritrocitos. Al descender estos a la alarmante cifra de 2,700,000 por milímetro cúbico de sangre, el vaso había ido liberando sus reservas, pero pronto quedó agotado. En cuanto a la aceleración de la entropoiesis en la médula ósea y la estimulación de la síntesis proteica, hacía tiempo que habían quedado bajo mínimos.
Estas pérdidas en el torrente sanguíneo y la no ingestión de líquidos compensadores desde que fuera izado sobre el madero vertical estaban originando una sed aplastante, quizá uno de los peores sufrimientos, y, consecuentemente, un desmesurado y casi sostenido gasto cardíaco. La rudimentaria ventilación pulmonar, cada vez más degradada, había hecho saltar todas las alarmas y el corazón, en un esfuerzo supremo, luchaba por bombear sangre a las musculaturas de hombros, brazos e intercostales. Estos últimos, sobre todo, se habían hecho cargo prácticamente del 90 y, a veces, del 100% de la responsabilidad respiratoria. El músculo cardíaco, en definitiva, que en una persona normal trabaja a razón de 60 a 70 pulsaciones por minuto, golpeaba la caja torácica de Jesús a un promedio de 120-130 latidos, agobiado ante la dramática solicitud de oxígeno y de fuerza por parte de las áreas nobles del organismo, cerebro, riñones y, en estas circunstancias, de la musculatura que peleaba por la entrada de aire en los pulmones. El instinto de supervivencia estaba imprimiendo al corazón un gasto que Caballo de Troya estimó entre 30 y 40 litros por minuto. Sin embargo, conforme iba corriendo el tiempo, las formidables palpitaciones del nazareno fueron oscilando, con sensibles descensos, consecuencia de la menor actividad del bulbo raquídeo, que empezaba también a flaquear, enviando muchos menos impulsos nerviosos al corazón. Esto, en suma, provocaría un círculo vicioso de carácter irreversible. Menos 14:40 horas, el maestro, con las costillas tensas como ballestas y las arterias pulsando sin descanso, despegó la barbilla del tórax. Su ojo derecho empezaba a apuntar un ligero estrabismo o desviación divergente. Frunció las cejas y con un gemido suplicante exclamó: «Tengo sed». Longino repitió la maniobra pero, en esta ocasión, los apergaminados labios apenas rozaron el cierre esponjoso de la cántara. El centurión hizo oscilar la antorcha a la altura de la cara del Galileo, con lentos movimientos de derecha a izquierda. Pero la pupila, muy dilatada, no llegó a moverse. Jesús había empezado a perder visión. La mirada vidriosa me hizo pensar en la posible formación de un edema papilar o hinchazón del nervio óptico en el fondo de aquel ojo, seguramente como consecuencia de la hipertensión intracraneal o por el menor flujo sanguíneo en aquella región de la cabeza. El oficial examinó detenidamente el rostro del rabí. Su nariz, a pesar del hematoma y la posible desviación o fractura de los huesos propios, había empezado a adquirir un sombreado afilado, signo inequívoco de la fase premortal. También sus cuencas orbitales se hallaban más acusadas, registrándose un hundimiento de la bolsa adiposa del pómulo derecho. El izquierdo se hallaba tan tumefacto y ensangrentado que resultaba imposible distinguir señal alguna. Comentó Longino, está listo. Y retornó junto a sus hombres, moviendo la cabeza con un cierto desaliento. Me situé en cuclillas y dirigí el finísimo láser rojizo por debajo del último segmento del esternón o apéndice xifoides, procurando evitar así el choque de los ultrasonidos con las costillas falsas y flotantes. Al encontrar la masa esponjosa y elástica de los pulmones, la catástrofe respiratoria apareció en todo su dramatismo. El pulmón izquierdo se hallaba casi colapsado, a causa de un derrame pleural. Los latigazos y sucesivos golpes y patadas en los costados, y concretamente en el izquierdo, habían originado, sin duda, la acumulación de líquido en la parte inferior del saco pleural que envuelve al pulmón. Al medir los más importantes parámetros de la respiración de Jesús de Nazaret, la computadora encargada de las valoraciones y registros, una DataSphere, sistema online, EF70, estimó que, en aquellos momentos, 14:40 horas, tal y como suponía, la capacidad vital del Galileo se hallaba en fase crítica, con un déficit superior al 70%. Esta disminución generalizada de las funciones respiratorias había ocasionado igualmente un descenso en el volumen residual de aire, estimado en condiciones normales en 1,67 litros. En definitiva, las mermas en la capacidad vital, volumen residual y TLC o capacidad pulmonar total habían provocado en Jesús la formación del llamado pulmón pequeño. Por descontado, el incremento de la frecuencia respiratoria, por encima, incluso, de las 40 respiraciones por minuto, solo permitía una pobre aireación de los llamados espacios muertos, boca, tráquea, etc., resultando muy poco efectiva a la hora de transportar oxígeno a los alvéolos pulmonares. Y, consecuentemente, la hipoventilación que se derivaba de la existencia del pulmón pequeño arrastró de inmediato el incremento del 602 o anhídrido carbónico, que contribuyó a un progresivo envenenamiento e intoxicación del rabí. Esta alta dosificación de 602 no tardaría en deprimir el sistema nervioso central.
Caballo de Troya estimó que el aumento de anhídrido carbónico había alcanzado valores superiores a los 50-60 mmg de presión a los 30 minutos de haber sido colgado en la cruz. El aumento del PaCO2 o presión arterial del anhídrido carbónico tuvo, sin embargo, una repercusión que podríamos calificar como relativamente beneficiosa para el nazareno. Al multiplicarse la presencia de este tóxico, el organismo de Jesús entró en una fase de adormecimiento que, sin duda, hizo más llevadero el tormento. Menos 14:45 horas, la baja saturación de oxígeno en hemoglobina estimuló una vez más el instinto de supervivencia del maestro. E izándose de nuevo sobre los clavos de las muñecas, aspiró la que sería su penúltima bocanada de aire. A partir de esos instantes, presa de una taquicardia mucho más agresiva, el Galileo, consciente de sus escasos minutos de vida, comenzó a recitar lo que me parecieron pasajes de las Sagradas Escrituras. El centurión y varios legionarios se aproximaron, intrigados. Pero su lenguaje era casi ininteligible. Las fuerzas se le escapaban a borbollones y solo de vez en cuando sus palabras llegaban con un mínimo de nitidez a mis oídos. Al retener algunas de aquellas frases, caí en la cuenta de que el maestro no trataba de decirnos nada. Simplemente, estaba rezando. Así pude escuchar, por ejemplo, sé que el Señor salvará su unción, o tu mano descubrirá a todos mis enemigos y, sobre todo, la impresionante y polémica Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al retornar al módulo consulté el libro de los Salmos y, efectivamente, comprobé cómo el maestro había estado recitando algunos de los pasajes de este texto sagrado. Entre los que yo acerté a identificar se hallaban párrafos de los Salmos XX, XI y 22. Este último, Salmo 22,2, dice exactamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos están de la salvación mis rugidos, no pude por menos que sonreír. Los teólogos, exegetas y moralistas de todas las iglesias han escrito durante siglos ríos de tinta, tratando de interpretar y acomodar estas últimas palabras de Jesús. Para algunos, sobre todo para los padres latinos, este supuesto lamento del Nazareno era solo una expresión metafórica. Jesús, dicen, habla en nombre de la humanidad pecadora y en su persona, los pecadores son abandonados de Dios, así pensaban, por ejemplo, Orígenes, Atanasio, Gregorio Nacianceno, Cirilo de Alejandría y Agustín, entre otros. Una segunda hipótesis, defendida por Eusebio y Epifanio, llegó a proponer lo siguiente: la naturaleza de Jesús habla a su naturaleza divina, quejándose al verbo de que vaya a abandonar a la naturaleza humana en el sepulcro por algún tiempo. Por último, una tercera teoría apunta hacia el hecho de que el Cristo llegó a sentirse verdaderamente abandonado por el Padre. Así dicen, al menos, hombres tan prestigiosos como Tertuliano, Teodoreto, Ambrosio, Jerónimo, Santo Tomás y un sinfín de teólogos modernos. En mi opinión, el maestro, angustiado por la sombra de la muerte, se refugió en algo que resulta común a muchos humanos cuando se ven en un trance semejante: la oración. Menos 14:50 horas, el fulminante ascenso de la acidosis fue otro anuncio del inminente final del Nazareno. Al revisar el torrente sanguíneo observamos un alarmante descenso del pH. De 7,20, 7,30 en el momento de la crucifixión había bajado a 7,15. El riñón aún seguía fabricando angiotensina, luchando por subir la tensión, pero todo era poco menos que inútil. En realidad aquellas últimas respiraciones de Jesús de Nazaret, cada vez más breves y aceleradas, estaban sostenidas ya por la hipoxia o baja carga de oxígeno en la hemoglobina de la sangre. Pero este último y sabio estímulo de la naturaleza humana tenía los minutos contados. La cianosis dominaba ya todas las mucosas y partes sacras, puntas de los dedos de las manos y de los pies, lengua, labios e, incluso, algunas áreas de la piel. De pronto, el ritmo galopante del corazón se encrespó aún más, pulsando a razón de 169 latidos por minuto. El Cristo, con los dedos agarrotados, había iniciado la que sería su última elevación muscular. La muñeca izquierda giró por segunda vez, pero, en esta oportunidad, el golpe de sangre fue mucho más viscoso y amoratado. A pesar de ello, los regueros escaparon por el antebrazo, goteando hasta la roca del Calvario cuando toparon con el codo. El cuello se hinchó y los músculos intercostales experimentaron nuevos espasmos, mientras el rostro ganaba altura, milímetro a milímetro. Con el ojo y la boca muy abiertos, el maestro parecía querer atrapar la vida, que ya se le iba. La caja torácica, a punto de estallar, inhaló el aire suficiente para que Jesús de Nazaret, con una potencia que hizo volver la cabeza a todos los legionarios, exclamase: «He terminado. Padre, pongo en tus manos mi espíritu».
Al instante, su cuerpo se desplomó, haciendo crujir todas las articulaciones. La voz de Eliseo me anunció las 14:55 horas. Al escuchar la retumbante frase del reo, el oficial se precipitó hacia el pie de la estipe. Y antes de que me olvide de ello, deseo precisar que, tal y como señala Juan en su Evangelio, único testigo de entre los 4 escritores sagrados, no hubo grito, en el sentido literal de la palabra. Su voz se propagó estentórea, eso sí, y quizá por ello, con el paso de los años, las mujeres y el propio centurión pudieron confundir esta postrera manifestación del maestro con un grito. Tal y como dice San Juan, Jesús no profirió semejante grito. Dicho esto, prosigamos. Longino acercó de nuevo la tea al rostro del nazareno. Tenía el ojo abierto y la pupila dilatada. En la revisión de las filmaciones se pudo precisar cómo minutos antes de esta última pérdida de conciencia, la córnea del ojo se había vuelto opaca. Fue una lástima que el ojo derecho se hallara cerrado. Muy probablemente, los analistas de Caballo de Troya habrían detectado el llamado signo del Archer. Externamente había cesado toda evidencia respiratoria. El maestro, con la barbilla hundida sobre el esternón, permanecía con la boca entreabierta. Me apresuré a dirigir los ultrasonidos sobre la región cardíaca. Caballo de Troya estimó que, a partir de las 14:54 horas, cuando el tableteo del corazón llevaba unos 3 minutos, aproximadamente, con una frecuencia vertiginosa, que alcanzó su pico máximo en las ya mencionadas 169 pulsaciones minuto, el pulso bajó en picado. El nódulo senoauricular, que late normalmente a razón de 72 veces por minuto, se colocó muy por debajo de los 60 impulsos y, en cuestión de segundos, todo el miocardio entró en una fibrilación ventricular. A los 30 segundos de arritmia, el maestro cayó fulminado, aunque la parada cardíaca final no se produjo hasta 2 minutos y medio después. Según estas apreciaciones, el fallecimiento de Jesús de Nazaret pudo ocurrir a las 14:57 horas y 30 segundos, aproximadamente, del viernes 7 de abril del año 30. A pesar del gasto cardíaco, el riego sanguíneo que llegaba al cerebro fue insuficiente, provocando, entre otros efectos, el referido desmayo o pérdida de conciencia del que no habría retorno. Ha muerto, el centurión pronunció aquellas 2 palabras con una cierta piedad. Como si la desaparición de aquel ajusticiado hubiera representado algo para él, en realidad, como he dicho, la muerte clínica del nazareno no se produciría hasta pocos segundos más tarde. Pero esto no podía saberlo Longino. El maestro no tardaría en entrar en la muerte biológica. Suspendido por los clavos de las muñecas, su vientre aparecía muy hinchado. El tórax había quedado hundido y los músculos pectorales, que no habían cesado de oscilar y convulsionarse, yacían rígidos, desmayados. Entre las ramas y púas del casco se apreciaba ya, cada vez más marcado, un círculo violado alrededor de la deformada nariz. Las sienes, semiocultas por los cabellos, se hallaban hundidas y la oreja derecha, algo visible, se había retraído. La piel situada inmediatamente por encima de la barba se arrugó y el globo ocular se fue oscureciendo, como si lo cubriera una especie de tela viscosa. Por las heridas de los clavos, especialmente en la del pie derecho, seguía manando sangre, aunque la coloración era ya mucho más rosada. La bulimia en el instante del fallecimiento había rebasado la barrera del 50%. Es decir, el Cristo había derramado más de la mitad de su volumen sanguíneo. Justo en aquellos momentos se registró la relajación de sus esfínteres, que añadieron al ya tétrico aspecto de Jesús el fétido olor de unos excrementos casi líquidos y amarillentos que se deslizaron por las caras interiores de sus piernas. Te invito a suscribirte. Gracias.